la apertura para el cártel Síntoma y Pulsión. ¿Se escucha bien? Mensaje, pero no podía contestar porque estaba terminando. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, Aurora, sí. Alguien tiene abierto un micrófono. Claro, eso es lo que ocurre. Que tengo el gusto, ¿no?, de coordinar esta mesa del cártel Síntoma y Pulsión. Y vamos a contar entonces con las presentaciones de María Bruno, ¿sí?, de Juan Pablo Capdeville, ¿sí?, de Esther Mano, y de Ana Degmack, ¿sí? Entonces, les pido que todas las cuestiones que tengan que ver, digamos, con el deseo de preguntar, de hacer comentarios, que anoten el nombre en el chat, así al concluir las exposiciones podemos dar la palabra. Bueno, muy bien, adelante entonces. ¿Empezás, María? Sí, empiezo. Gracias, perfecto. Aurora. Bueno, muy bien. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias al cártel y del cártel de carteles y grupo de investigación por la organización de estas jornadas y a la comisión directiva. Bueno, este cártel se llama Síntoma y Pulsión. En 1980, en el texto de disolución, encontramos la formalización del cártel. Allí Lacan dice, máximo de 5, mínimo de 4 se eligen, para proseguir un trabajo que debe tener su producto propio de cada uno y no colectivo. Atenta a esta invitación de Lacan, rescato en este trabajo de cártel la verdadera cuestión que hace a la formación y a la transmisión del psicoanálisis, acotando y limitando los efectos imaginarios de grupo y producir efecto de discurso, de lazo social, interrogación por el trabajo, la producción y el producto propio. Abriendo así un espacio para que cada uno dé rienda suelta a la demostración de lo que hace con el saber que la experiencia va dejando. Bueno, en este trabajo me surge a partir de que el año pasado, en el seminario que dimos, en el 2020, yo trabajé el libro Absurda de Cielo Latín, que se trata de la historia de una adolescente muy perturbada, donde desarrolla síntomas de bulimia, anorexia y de desamor. Bueno, el trabajo. ¿Cómo se las arregla cada uno con la falta? La falta es de estructura. Me propongo realizar una breve articulación entre algunas presentaciones de estos tiempos, donde la dimensión de la demanda aparece problematizada, con la respuesta a una pregunta de Marcel Ritier de Lacan del 26 de enero de 1975. En la respuesta de Lacan a Marcel Ritier nos dirá: estoy más que sorprendido de escucharlos hablar de lo real pulsional. Estoy felizmente sorprendido porque es cierto que hay un real pulsional. Lacan, precisando la respuesta, continuará diciendo: hay algo que se llama inconsciente, y eso es agujero, agujero en el inconsciente, agujero central fundante. Es lo reprimido primordial freudiano, que Lacan traduce como agujero. El agujero en relación con lo cual la pulsión está como punto anudada es el cuerpo. Por eso el ombligo del sueño. En este artículo, Lacan propone distinguir dos reales, a partir de la pregunta de Marcel Ritier, acerca del término freudiano unerkannte, lo no reconocido, lo imposible de reconocer, un real no simbolizado. ¿De qué real se trata? Lacan dice, no se trata allí, al contrario de la suposición de Marcel Ritier, del real pulsional, sino que eso nos pone de cara a un real otro, que él define como un real de lo simbólico. Unerkannter,
no reconocido, ombligo del sueño. De lo que se trata es de lo que Freud denomina lo Unverdrang, lo reprimido primordial. Lacan da toda una explicación de la noción freudiana del ombligo del sueño, articulado a ese unercante, lo no reconocido. Dice que el parletre se encuentra excluido de su propio origen, y Freud dice que se tiene en alguna parte la marca en el sueño mismo. Marca como castración real, como traza del viviente al campo del lenguaje, operación del lenguaje, donde transforma las necesidades naturales en pulsiones. Pero no todo es pérdida. De esa operación un resto queda en el cuerpo simbólico, que se ha constituido como algo, como objeto A, al lugar de la falta real en lo simbólico. En su respuesta, Lacan a Marcel Ritier habla de analogía. Hay analogía entre el real de lo pulsional y el real de lo simbólico. Entonces, el real pulsional y el real simbólico es infierno, como dice Lacan, que es el deseo del otro, en tanto tal como agujero y ansia, vacío y a la vez traza, estigma del origen, cuestiona en la raíz misma del deseo como A, como causa de dicho deseo, se soporta en el fantasma, función que hace de cuentito que le dará cierto grado de consistencia a eso que somos como existencia. Podemos partir de una clínica de lo real de lo simbólico y podemos pensar una clínica de lo real de lo pulsional también, donde a veces nos confrontamos con presentaciones clínicas donde la dimensión de la demanda en el sentido de un síntoma aparece problematizada, lo que Freud llamó neurosis actuales, pensamiento empobrecido, carencia de palabras, impulsiones, etc. Estas presentaciones donde la demanda aparece problematizada, donde la subjetividad tomada por el mutismo pulsional aparece fijada a una posición objetal rígida. Casi no hay chistes, juegos, síntomas, sueños. Responden a una fijación pulsional. Si bien Lacan ubica el pasaje al acto con relación al yo no pienso del ello, en el pasaje al acto se trata de una alienación no subjetivante, a un lugar objetal que queda al descubierto ante la caída de la identificación imaginaria. Por eso, en estas presentaciones a lo real pulsional, nos encontramos con pasajes al acto, con un goce en exceso, en algunos casos un goce parasitario, que parasita al sujeto y en ese sentido es lo que no deja avanzar. Es lo que vuelve siempre al mismo lugar, imposible de abandonar, lo que pone palos en la rueda. Nos encontramos con adicciones, bulimias, anorexias, modos de este goce. El acting out es más del lado de las presentaciones de lo real de lo simbólico, en tanto yo no soy. Habla de un intento de simbolización de ese imposible de nuestro origen. Interviene la lógica del significante de la falta y esa escena, que es la del fantasma, como un modo de ponerse a salvo del infernal deseo del otro. Constituye una clínica de lo real simbólico. En una cura, de lo que se trata es de intentar desplazar esa alienación no subjetivante del yo no pienso a esa otra alienación, a lo que del acting out del seminario 11, en la que juegan al menos dos significantes, solidaria del movimiento clínico de separación. Separación temporal que se va dando en un análisis en transferencia de una vez y para siempre. Es decir, separación temporal que se va dando en un análisis en transferencia de una vez y para siempre. Es la regla fundamental, la asociación libre, en la medida en que abre otro escenario, en donde el inconsciente comienza a ponerse en movimiento, provocar un cuestionamiento al goce para abrir así a un análisis propiamente dicho, posibilitando esa transferencia necesaria para que la palabra se despliegue.
A ver, vuelvo a decir lo anterior. En una cura de la que se trata es de intentar desplazar esa alienación subjetivante del yo no pienso a esa otra alienación a la que del Acting Now del seminario 11, en la que se juegan al menos dos significantes, S1 y S2, para que aparezca ese sujeto deseante que interrumpe la cadena sujeto causa de deseo. Solidaria el movimiento clínico de separación. Separación temporal que se va dando en un análisis en transferencia nunca de una vez y para siempre. Es la regla fundamental, la asociación libre, en la medida en que abre otro escenario, en donde el inconsciente comienza a ponerse en movimiento, provocar un cuestionamiento al goce para abrir así a un análisis propiamente dicho, posibilitando esa transferencia necesaria para que la palabra se despliegue. Lacan en el seminario 13 dirá, no hay otro del otro. El psicoanálisis es la interpretación de las raíces significantes de aquello que hace a la verdad del destino del hombre, pero en las vías de desmitificar esa significación oracular por los significantes amo, para que emerja la inexistencia de un garante último, la verdad del deseo. Y por último, Lacan, en la apertura de la sección clínica de los últimos años, dice, la práctica analítica es lo real imposible de soportar lo real de su clínica. El analista no se desentiende de lo real, pacientes que atraviesan situaciones graves. Trabajar de analista no es una cuestión simple, se trata de saber hacer con ese real que el analizante no puede soportar solo. Bueno, hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias, María. Ahora damos la palabra entonces a Juan Pablo Capdeville. Bueno. Gracias Aurora. Bueno, buenas tardes nuevamente. Voy a compartir con ustedes hoy un breve recorte de lo trabajado en nuestro cártel en el marco del seminario que hemos dado en el 2020, Síntoma y Pulsión. Entre tantos legados que nos ha ofrecido, Freud demuestra que el síntoma es una formación de compromiso, es decir, una formación transaccional. Se trata de una transacción entre representaciones reprimidas y la represión. Así, el síntoma reúne fuerzas muy contrarias entre sí que están en conflicto y que se reconcilian bajo un compromiso. Esta modalidad sería la solución para todos aquellos casos en los que media el inconsciente. Quiero decir entonces que el síntoma es una formación del inconsciente. ¿Cómo se produce esto que damos en llamar síntoma? Algo se quiere manifestar incomodando cierta homeostasis del aparato psíquico y, represión mediante, el síntoma se pone en función ejerciendo la sustitución de aquello incómodo que es lo que se reprime. Ese sería el soporte de la transacción a la que se hace alusión. Representada por el síntoma, la moción que podría desestabilizar el sistema no se manifiesta al exterior. Sabemos que no se trata en psicoanálisis de hacer consciente lo inconsciente exclusivamente, sino de hacer hablar al inconsciente. La permuta, término empleado por Freud, que se juega en la operatoria del síntoma, quedará en parte develada, pero siempre hay un resto real que concierne a la falla de la estructura. Es posible trabajar sobre esta permuta a condición que se barra de barrer y barra de barrar, que se barra con la ignorancia que impone el sentido, y sí, solo sí, en el terreno del campo de la transferencia. Entonces, si el síntoma para Freud comporta un sentido,
se trata no solo de ubicar ese sentido, sino también de la transformación de goce a producirse en la que apuesta el dispositivo analítico. Ese sentido es real. Es en la lectura de la obra freudiana que podemos apreciar lo que acontece en los individuos comunes y su vida sexual y ponerlo en relación a una característica o rasgo concomitante con la perversión. Nos encontramos ante un ejemplo que nos trae el maestro, el beso. Podría pensarse a un rasgo, podría responder el beso a un rasgo perverso, pues implica la unión de dos zonas bucales y no a un encuentro entre cuerpos y sus genitales. A nadie se le ocurriría condenar al beso como un acto perverso, sino que más bien es considerado como participante de la escena amatoria, llegando a tener en algunas ocasiones un alcance tan intenso que el besar podría ocasionar el orgasmo. Así también encontramos en los textos freudianos que dice el maestro que el contemplar y el palpar el objeto sexual puede constituir una condición requerida para el goce sexual. También así el morder, el pellizcar, y que también es sabido que un amante no es siempre necesariamente de los genitales del amado, sino de cualquier región del cuerpo de donde puede emanar la máxima excitación. Para el caso de la histeria, se pregunta Freud cómo podemos interpretar que en numerosas presentaciones los órganos genitales sean sustituidos por otros órganos o zonas del cuerpo. Es muy corriente que en distintos fenómenos de excitación, sensaciones e inervaciones y hasta inclusive los procesos de erección pueden aparecer desplazados desde los órganos genitales a otra cualquier zona del cuerpo, a veces muy alejados de ellos, como por ejemplo la cabeza y el rostro. En el seminario 3, Lacan, haciendo referencia a la histeria, se pregunta sobre los síntomas y su implicación en el organismo, en algo que dice que está estructurado como un lenguaje. Esta idea, en concordancia con su exquisita manera de seguir trabajando, lo que le hace pregunta durante los años de transmisión, ya la tenía desde algunos años anteriores. Así es que en el 1953, en Función y Campo de la Palabra, dice que el síntoma, al estar estructurado como un lenguaje, se resuelve en el análisis del lenguaje. Así entonces, determinados elementos del funcionamiento del síntoma entrarán a jugar basados en el soporte significante. Años más tarde, Lacan introduce el goce, cuyo descubrimiento va dejando de lado al síntoma pensado como articulación significante estrictamente, sino como excluido de dicha articulación, describiendo en 1972 al goce como sustancia corporal. No se trata que en el análisis del síntoma se deje de lado su articulación significante, pues la hay sin dudas, pero solo con ella se puede ir hasta el infinito, si acaso no se toca al síntoma por su lado real. Ese lado real es el goce. ¿Se podría decir que hay cuerpos que hablan, que el cuerpo habla? Solo en la medida que el fenómeno que abraza padecimiento y cuerpo tiene que ver con el efecto de una determinada articulación significante, y que solo será entre palabras su desmezcla y su nueva articulación real en juego, que ese abrazo se distenderá, el enigma del síntoma cederá y el cuerpo se podrá ver liberado de ese compromiso. Cuerpo, en tanto que articulado, mortificado por el significante, cuerpo erógeno pulsional que cada tanto y en algunas oportunidades por un singular entrelazado de palabras
queda afectado en sus funciones, alcanzando inervaciones que, si bien funcionales, no constituyen compromiso orgánico. En lo opaco del síntoma, el goce es lo opaco, se topa el psicoanálisis con un indicador, y es que hay algo que no anda. Eso que no anda es lo real. Un saber queda excluido y encarnando algo de una verdad que no se sabe. El síntoma podría decirse que da cuenta de su oposición a cualquier totalización de saber. En cuanto a los tiempos de formulación de un síntoma, debemos pensar cuándo un síntoma está formulado como tal. El suceso analítico no se produce a partir de la presentación de lo que podría suponerse un síntoma, sino que es a partir que quien nos consulta pueda advertirse en tanto sujeto que eso que da cuenta que algo no anda funciona así, alocadamente provocando incomodidad, sufrimiento, padecimiento, discrepancia. El síntoma para el análisis quedará constituido como tal cuando el sujeto se percate de él. El trabajo de la transferencia moldea, así lo dice Lacan, el pasaje del estado de enigma informulado a la constitución del síntoma, perfilándose en el sujeto algo que lo ponga en asociación con una causa que viene a romper con la indiferencia que impone el signo. Por ejemplo, me pasa esto que me pasa, para poder pasar a la experiencia que dé cuenta que se produjo algo del orden de la subjetivación y con ello, en el discurrir del análisis, pasar a otro sentido. A esto lo llamamos tiempo de implicación. De este modo, podría pensarse el tiempo de presentación del síntoma en la escena del campo de la transferencia. Hasta aquí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Esther, hermano. ¿Dónde estás, Esther? Acá estoy, ¿me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos muy bien, sí. Gracias, perfecto. Aurora. Bueno, en principio, por supuesto, voy a agradecer a la comisión directiva por hacer posible estas jornadas, al cártel de jornadas, de cártel de carteles, no de jornadas, sino de cártel de carteles, que sé que tuvieron muchísimo trabajo para llevarlas a cabo, y bueno, me parece que están saliendo muy lindas, así que los felicito, y a cada uno de mis compañeros de cártel que me llevan a leer y producir siempre en un ambiente muy cálido, así que les agradezco. Bueno, ¿me quiere? No me quiere. Es así como llegamos al mundo, a deshojar la margarita. La pregunta por el amor nos convoca desde los primeros tiempos. Ya en el banquete de Platón, Aristófanes toma la palabra y nos habla del tema. El amor para él será una condena de los dioses, un estado de incompletud permanente en castigo por la arrogancia cometida por unos seres. Así nos cuenta que hubo un tiempo que eran 3 los géneros de los hombres, no 2 como ahora, masculino y femenino, sino que había un tercero, cuyo nombre eran los andróginos, seres redondos, esféricos, con 4 brazos, 4 piernas, 4 orejas, 2 órganos sexuales y todo el resto duplicado también. Caminaban en posición erecta, hacia adelante o hacia atrás, según desearan. Eran, pues, seres terribles por su vigor y su fuerza. Grande era además la arrogancia que tenían.
Al enterarse los dioses de esta arrogancia, Zeus en particular, ideó cortarlos en 2 partes, de forma de hacerlos incompletos, con la desesperación permanente de cada uno de buscar la otra parte y no encontrarla jamás. La condena por su arrogancia consistió entonces en añorar la otra mitad, de modo que ni el abrazo de los cuerpos pudiera recuperar la unidad original, no pudiendo hacer nada los unos separados de los otros. Desde aquel entonces, hombres y mujeres buscan siempre a la otra mitad, y esto es conseguir un amado que por naturaleza coincida con la índole de uno. El mito del andrógino da cuenta de los encuentros y desencuentros del amor, pero también ubica allí que en el amor hay una experiencia de la falta de objeto, que desde un principio hay una ausencia que determina el juego de los amantes y que esto no es sin consecuencias. Aristófanes hace un mito al modo del síntoma del amor, la ilusión del retorno a la unidad perdida. Es esta la razón por la que Lacan sostiene que el mito del andrógino ha triunfado en la civilización occidental. Es el mito que le ha dado un sentido, por ilusorio o fantástico que se presente, al vacío que implica la imposibilidad de la fusión entre los sexos, lo que Lacan designará más adelante como no hay relación sexual. Charles Lacan presenta sus respetos al mito del andrógino de Aristófanes y dice de esta fábula que es verdaderamente un desafío al tiempo. Se ha mantenido por los tiempos de los tiempos sin que nadie haya intentado superarla. A continuación nos plantea, con cierta comicidad irónica, yo lo voy a intentar. Así es como inventa otro mito para reemplazar a este, y dice así: desde todos los tiempos, en cada nacimiento, ha ocurrido y ocurre cada vez que se escapa algo así como una sustancia inmaterial que se desliza al exterior, que se pierde en esa rotura primordial y que se expande por la atmósfera. De esa primera rotura surge aquella sustancia a la que en principio se la podría llamar homelet, un neologismo que condensa hombre en sentido genérico y omelette, un revuelto de huevos muy popular en Francia, imaginando al ser humano como un huevo y mostrando que solo el omelette es posible si a esos huevos se le provoca una rotura, es decir, que hay algo que se tiene que perder, la laminilla, dirá. Algo así como, si no se rompen los huevos, no hay tortilla, ¿no? Esta laminilla, Lacan se la imagina como una ameba que se desliza debajo de la puerta. Aquella sustancia que se ha perdido en el inicio y que en el intento de recuperarla nos empuja a las acciones y los actos, al amor, a la sublimación. La laminilla se desliza permanentemente, no se deja atrapar, no se puede encerrar ni guardar. Se escurre entre los dedos, es puro instinto de vida. Es de la laminilla que se va a valer para hablarnos de la libido, aquella que Sigmund Freud nos presenta cuando nos habla de la energía psíquica. El mito de la búsqueda de la mitad sexual en el amor queda sustituido por la búsqueda, por el sujeto, no del complemento sexual, sino de la parte de sí mismo perdida para siempre. Lacan, entonces, inventa un mito para representar esa parte faltante. Esta búsqueda no está exenta de encuentros y desencuentros, y está marcada siempre por el hecho de que el humano, al ser sexuado, está afectado por la muerte. La laminilla es puro eros. En el seminario 11 nos dice que la falta real es lo que pierde el viviente,
de su porción viviente, por reproducirse por vía sexuada, por necesitar un partener. Hay otras formas de reproducirse que no necesitan de la polaridad masculino-femenino. Solo les basta con dividirse cada vez. Esos seres son inmortales. El ser viviente, por estar sujeto al sexo, queda sometido a la muerte individual. Es así que sexualidad y muerte quedan enlazadas. La relación con el otro es precisamente lo que hace surgir lo que representa la laminilla, lo que pierde en ese alojamiento del otro, pero que sin él la respiración se desvanece. Muerte entonces al servicio de la vida, muerte sin la cual la vida de los organismos sexuados no es posible. El mito de la laminilla signa la relación con el otro y hace intervenir en las vicisitudes del amor a la dimensión de lo que Lacan llama objeto A. Esa dimensión de lo perdido, de un objeto mítico, que no es propiamente un objeto. Así Lacan nos explica cómo se instala en el psiquismo el objeto de la pulsión. El objeto de la pulsión es esta laminilla, donde todos los objetos pulsionales, aquellos que se pueden perder, serán sus representantes. Es en el trayecto de la pulsión que se traza la vida. Se contornea el objeto remarcando el vacío, una y otra vez, envolviendo ese vacío central, y ansia que el significante introduce y desde donde la pregunta por el amor del otro se hace viva. Para Lacan entonces, la libido, ese órgano irreal que eleva a la categoría de mito, funciona como instrumento de la pulsión. Pulsión que adviene en el juego con el otro, donde la demanda le da inicio, no sin el condimento del amor, para que su recorrido sea posible. La pulsión, marca del intercambio con el otro, inicia su búsqueda. Búsqueda del objeto, representantes del objeto A, que cubrirían ese agujero, pero lejos de pretender hacerlo, restaura en su itinerario esa pérdida. Espacio vacío, intervalo, que hace que la cuerda amorosa componga con sus ritmos y canciones las primeras canciones de amor. La vida enlazada a la muerte para que amar sea posible. Que alguien haya venido al mundo y sea quien es, nos dice de esa laminilla que se perdió junto con la placenta en el acto de nacimiento, de las coordenadas amorosas en que se jugó su llegada, cuáles fueron los trazos libidinales que mapearon sus trayectos y de las endijas por donde circula su deseo en busca siempre de un nuevo amor. Hasta aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Esther. Ahora entonces pasamos a escuchar el trabajo de Ana Deckmack. Gracias, Aurora. Adelante, Ana. Sí. Gracias, Aurora. Buenas tardes. Primero, obviamente, como integrante del cártel de carteles y grupos de investigación, quiero agradecer a la comisión directiva, especialmente a Liliana Donsis y a Juan Pablo Capdeville, por todo el esfuerzo puesto para que estas jornadas sean posibles. Y como integrante del cártel Síntoma y Pulsión, a cada uno de mis compañeros por el recorrido compartido. Bueno. De la angustia a la paz. Relación escrita para Jacques Lacan. Así se titula el testimonio escrito de quien fuera paciente de Lacan entre los años 1950 y 1952. Nacida en 1903, comenzó su análisis con Lacan a los 47 años.
Nos anoticiamos de ella hace pocos años, debido a una restricción testamentaria, por la que la publicación de sus textos sería autorizada a partir del año 2020, para evitar que las personas mencionadas pudieran verse afectadas al reconocerse allí. Me estoy refiriendo a Paula de Moulatier, más conocida desde su consagración religiosa como la hermana Marie de la Trinité. Un cambio de nombre que alude a su vocación. En las escrituras bíblicas, el cambio de nombre aparece indicado por Dios, cada vez que una nueva misión le es asignada al elegido. Por ejemplo, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa Padre exaltado, por el de Abraham, que significa Padre de multitudes. Y esto debido al papel que tendría en el futuro como el padre de una multitud de naciones. Entonces hay un acto por el que se anuncia una nueva vida en el porvenir. En determinados ámbitos eclesiásticos, quienes ingresan a la vida religiosa eligen un nuevo modo de nombrarse que se lee como la asunción de una nueva identidad religiosa e implica, en el caso de las monjas, la promesa libre y voluntaria de sostener los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. En una carta escrita a esta paciente, en respuesta a un intento de ella por interrumpir el tratamiento que había iniciado hacía pocos meses, Lacan se dirige, ¿no?, encabeza la carta escribiendo "mi querida hermana". Sabemos que Lacan tuvo otro muy querido hermano de sangre, Marc François, 8 años menor que él, también consagrado a la vida religiosa. Hermanos dedicados ambos a la palabra, al estudio de la palabra del otro, completo y absoluto, Dios, para Marc, la palabra del otro barrado, del sujeto dividido, para Jacques. Marie de la Trinité fue la menor de 7 hermanas, de un acomodado matrimonio francés. Se esperaba en su lugar a un hijo varón, que llamarían Pablo, Paul en francés. Ante la sorpresa por el arribo de una niña, la bautizan con el mismo nombre que habían pensado, pero en femenino. Le agregan una letra al final, Paule. Al respecto, ella escribe: de todo eso resulta que físicamente soy mucho menos femenina que mis hermanas. Y ahora puedo al mismo tiempo tener una mentalidad de mujer y una mentalidad de hombre. A veces me siento más mujer que las mujeres y otras más hombre que los hombres. También soy ambidiestra. Desde pequeña, Marie tenía ataques de ira tan violentos como frecuentes, siendo el único modo de descarga posible el estallido, que no podía evitar, a la vez que le desencadenaba un sentimiento de culpabilidad fatal. Cuando se ponía insoportable, su madre la dejaba 3 días en la cama y todo volvía a estar tranquilo. Mis hermanas, escribe, se reían de mí diciendo: tonta, es demasiado tonta, nunca he visto a alguien tan tonto. El complejo de inferioridad que recuerda, asociado a estos decires, le provocaba una vergüenza extrema, por ser muy inferior a lo que hubiera debido ser, sumado al hecho de sentirse una vergüenza para su familia también, en donde no podía más que desentonar. De todo esto podía librarse de un único modo: rezando.
Marca, como un momento crucial, su primera comunión a los 7 años, y dos cuestiones muy claras asociadas al evento. Por un lado, el aumento de los temores y las vergüenzas que solían atormentarla, a la vez que por el otro, la oración le permitía salir de su vergüenza por sentir que Dios la había elegido. ¿Por qué Dios la amaría tanto si ella no había hecho nada por él?, se pregunta. Alrededor de sus 15 años se esfuerza por alcanzar un comportamiento virtuoso, tomando para ello opiniones de personas entregadas a la vida espiritual. Muchos años después sentenciará que el resultado de estos intentos fueron desastrosos, preguntándose si es que la habrían aconsejado mal o si ella es quien habría entendido mal. A los 16 confiesa a su madre su vocación religiosa, como deseo de estar sola con Dios. Desde muy pequeña había querido ser sacerdote. Quería entrar en la Orden del Carmelo para entregarse a la vida contemplativa y solitaria. Pero este deseo le fue denegado y le ordenaron hacerse dominicana de los campos. Es entonces cuando, justo antes de iniciar su noviciado, en ocasión de una visita a la comunidad a la que estaba previsto que ingrese, atraviesa una experiencia mística. Su primera gracia, las delicias de su unión con Dios. Tenía 26 años entonces. La escritura en Marie de la Trinité es una respuesta a un imperativo divino. Mira lo que te muestro y escríbelo. Compara su tarea con la del pintor. Escribe directamente, sin construir nada por propia iniciativa. Escribe palabras y frases. Como un pintor, intenta pintar lo que ve, aunque sepa que eso es imposible. Durante su noviciado es sometida, tanto por parte de la Madre Superiora como de su consejero espiritual, a excesivas responsabilidades. En 1940, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el edificio del noviciado se convierte en hospital militar, y esto agrava las obligaciones a las que debía hacer frente. Agobiada y exhausta, vuelve a pedir retirarse a la vida contemplativa. Necesitaba estar sola con Dios y orar. Pero nuevamente le es denegado su pedido y entonces sobreviene otra experiencia mística. Momento desde el cual refiere estar enterrada viva. Su relación con Dios se modifica, volviéndose extremadamente exigente. Le prohíben escribir. Su vida religiosa se inunda de síntomas. Su depresión se intensifica. Una profunda tristeza la embriaga y la anorexia, que se había iniciado bajo la significación del ayuno entregado a Dios, se va de control. Evitaba las comidas tanto como le era posible. Todo lo relativo a los alimentos la obsesionaba, ya fuera que los tomara o que se abstuviera. Ninguna renuncia era suficiente. Super yo feroz. Muy enferma, se adjudica a sí misma con un trastorno mental ante el que cualquier tentativa de mejoría fracasa. Le asaltan obsesiones que le impiden toda actividad, la primera de las cuales es justamente la que en otro tiempo le daba respiro, su relación con Dios. Obsesiones anudadas a su vida espiritual. Comienza entonces un largo camino de pedidos de orientación a directores espirituales, consultas psiquiátricas, encuentros con psicoanalistas. El diagnóstico que le comunicara su primer psiquiatra es neurosis obsesiva
alimentada por una vida religiosa que incrementa sentimientos de culpa y la tiranía del super-yo. La indicación, una lobotomía. Marie se niega. Acude entonces a un psicoanalista, pero lo único que logra con él es una alerta respecto de la posibilidad de que el psicoanálisis afecte su fe religiosa. Un nuevo intento la confronta con otro psicoanalista que en su decir se entretiene demasiado con el tema de la castidad. Hasta que finalmente en 1950 viaja a París y en un encuentro con Lagache, este la deriva a Jacques Lacan, quien le subraya que el nudo de su problema no es el voto de castidad, sino el voto de obediencia. Lacan le marca la dificultad moral en la que ella se encuentra y que debiera ser el objetivo de sus sesiones, a través de recuerdos, sueños y sentimientos, con el fin de llegar a lo más arcaico que intervino en torno al ejercicio de su voto de obediencia. Y le escribe: mi objetivo no es enseñarle a librarse de ese vínculo, sino, descubriendo qué lo ha hecho para usted manifiestamente tan patógeno, permitirle que lo satisfaga en adelante con toda libertad. Así es como Marie sostiene encuentros con Lacan por aproximadamente 3 años, luego de los cuales interrumpe su tratamiento con el argumento de ir en busca de una cura de sueño que alivie más rápido su tormento. Así es como se interna en el Hospital Psiquiátrico de Bonneval, pero a los 12 días de iniciada esta cura pide suspenderla, por temor a que la dejaran morir allí como castigo merecido. Pensar que el infierno la aliviaba, en primer lugar porque era justo, y en segundo lugar porque la libraría de la angustia. Esa angustia que hacía que el infierno sea infinitamente más deseable. En su última noche internada, fantasea su muerte, que salpicaría escandalosamente a la Iglesia, al Papa, a los obispos, al Estado religioso en general, a su congregación y, por supuesto, a su familia. La cosa, al menos, iba a quedar clara. Ya no sería ángel para unos y demonio para otros. Ya solo sería demonio. Y todo el mundo estaría al fin de acuerdo en pensar lo mismo. Entonces, si gracias a esto podía renacer la unidad, estaba bien. Marie siente estar rozando la locura. Se externa con la sensación de una muerte inminente, de la que nadie se daría cuenta hasta tanto estuviese ya podrida. El testimonio de este tiempo de internación es escrito en transferencia con Lacan por pedido expreso de él, cuando ella intenta retomar las sesiones y él le refiere no tener horarios disponibles, pero al mismo tiempo la insta a escribir esta experiencia que transitó. En la conferencia de prensa brindada en octubre del 74 en Roma, Lacan dice que la religión está hecha para curar a los hombres, es decir, para que no se den cuenta de lo que no anda. Algunos años después de haberse tratado con Lacan, de haber estudiado psicología, Marie de la Trinité, de haber supervisado a algunos pacientes con él, escribe sobre el alivio de su dolor. El día en que comprendí que es imposible hacer todo el deber que nos desborda en todas partes, pero podía escoger tan solo modestamente lo posible de este deber,
me sentí singularmente aliviada. Entonces, de la angustia a la paz, de la impotencia a lo imposible, Marie de la Trinité, una querida hermana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, muy bien, acá tenemos entonces un tiempito para preguntas, comentarios. O sea, no veo, digamos, todavía que haya anotaciones en el chat. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, ¿quién quiere? Olga Cuadra. Olga Cuadra. Ah, perfecto, Olga. No Sí. puedo abrir porque no estoy con otra gente, entonces estoy escuchando, pero no quería abrir la pantalla. Bueno, perfecto, te escuchamos. Bueno, por empezar agradezco los trabajos y quería hacer un enlace, un comentario, un enlace con el trabajo de este hermano en esta pregunta de ¿me quieren o no me quieren? Y los efectos a veces que causa en la clínica, ya que hablabas de pulsión y la pulsión nace en el campo del otro, que a veces existe esa pregunta, ¿me quiere o no me quiere? Y a veces en la clínica aparece de no me quiere, ¿no? Directamente. Y enlazaba con el trabajo de Ana Detma, que justamente ese libro lo trabajé en mi seminario que terminó ahora, Cuerpo y Discordia del Inconsciente, porque una de las diferencias que yo tomé en ese trabajo, al menos que trabajamos en este seminario, es que a diferencia del neurótico, ella también, que se pregunta todo el tiempo si me quieren o no me quieren, ella estaba con la certeza, no de ser, no le pedía a Dios ser querida, al contrario, ella era la elegida, ¿no? Y me pareció, a mí en ese trabajo, Ana, la culpa que ella sentía justamente era como el síntoma, ¿no? Esto que dice Freud, al armar un síntoma hay un recorte con el otro, pero también aparece la culpa, justamente por recortarnos del otro, ¿no? Y en relación a ese trabajo también, lo que me parece maravilloso de todo el libro, ¿no? Y lo que hay mucho más escrito que, como bien dijiste vos, hay que esperar la autorización para que se publique, algunas cosas están en francés. Esta intervención de Lacan, y yo cuando lo leí dije, wow, qué escucha que tiene Lacan, porque lo que escuchó fue su fantasmática, ¿no? Donde él le dice, mi castidad, dice, lo que usted tiene es obediencia, donde escucha el me, ¿no? Me, y dice, usted se ofrece como objeto, ¿no? Y el corte que él hace, el freno, es cuando le dice, bueno, no te voy a atender porque no tengo horarios, pero escriba su memoria y todo lo que le pasaba en esa internación, ¿no? Me pareció que eso fue una intervención brillante, porque no eliminó el síntoma, ¿no? Uno no elimina el síntoma, sino que con esas marcas que uno no puede zafar, ella hace ese escrito. En base a esos síntomas que ella tenía, que era la anorexia, ¿no? Se acuerda que la mamá la castigaba y le decía anda, la mandaba a dormir, la tiraba a la cama a 3 días durmiendo, ¿no? Donde ella pedía estar dormida porque hacía cura de sueño, no sé, mal no recuerdo, ¿no es cierto, Ana? Hacía cura de sueños, pedía electroshock, digamos, ese era, y él le dice, ese es su fantasma, ¿no? Entonces me parece que se rescata eso, cómo poder escuchar, y esa es la diferencia, me parece, en la escucha psicoanalítica, si uno puede escuchar la posición fantasmática, más que todo lo otro que ella traía, ¿no? Si era el voto a la castidad, a la obediencia, y todo lo que ella fue contando. Así que bueno, agradezco los trabajos, el de Pablo lo escuché, bueno, entré un poquito más tarde, así que no lo pude escuchar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Olga. Sumamente interesante esto que traes, ¿no? Porque recordemos la función de la escritura en Joyce, ¿no? Que fue tan inspirador para los trabajos de Lacan. Y por otro lado, acá, en esto que trae Ana, cómo le fue denegado el escribir. Y esto la precipitó en esa relación mística tan masiva, ¿no? Le fue denegado el escribir justamente cuando ella estaba en el convento, ¿no? Exactamente, le prohibían la escritura, ¿no? Claro. Lo que aparece en esta cuestión de, bueno, querer corregir o dominar la pulsión, ¿no? Pensemos en las neurociencias donde se quiere
dominar las pulsiones, ¿no? Como si fuese que de esa manera uno va a poder algo del síntoma aliviar, ¿no? En ella se intensificaba mucho más todavía, ¿no? Más desastre hacía. De hecho no era nada obediente, porque Lacan le dice que no, hasta inclusive después empieza a supervisar, y Lacan le dice, no, no te superviso más. ¿Por qué? Porque no quería pagar, digamos. Hasta ahí nomás era obediente. Claro, es muy interesante, ¿no? Esto que aparece aquí, a ver, todavía no aparece nada en el chat. Hay una, sí, Liliana Donzi. María Cristina y Liliana Donzi habían pedido palabra. Perdón, sí, verdad. Entonces acá, sí, Liliana, sí, perfecto. Primero apareció, primero Liliana, ¿verdad? Bueno, Liliana, Bueno, muchas gracias por los trabajos muy interesantes. Voy a hacer una pregunta a la mesa para abreviar en el tiempo y oportunamente tendremos ocasión de ir punto por punto, ¿no? Me parecía que en la diferencia de los trabajos cada uno se dedicó a otro punto. El tema, digamos, de la falta y castración, la cuestión del objeto A en Esther, el tema de la locura y la escritura, por decirlo de alguna manera, la cuestión del cuerpo, la cuestión de los trastornos de alimentación. Se me ocurría pensar que cada uno de estos trabajos está en relación con una pregunta fundamental, que es la que titula el cártel, ¿no? Respecto de síntoma y pulsión. Me parecía que cada quien de otro modo abordaba, en algún caso, como en el caso del trabajo de Esther y también en el de Pablo, abordaban la relación que puede haber entre síntoma, inconsciente y pulsión. Algo así como si uno pudiera decir en el caso logrado. Mientras que el revés de la articulación, síntoma y pulsión, estaban en los otros dos trabajos. Entonces lo quiero decir así. Los problemas de los fallidos del revés del síntoma, de la articulación del síntoma al fantasma, para decirlo más fácil, permiten, digamos, que algo del fantasma se pueda enlazar en el argumento del síntoma y a veces no. ¿Tienen idea de qué depende de ese enlace o no enlace entre síntoma y fantasma, o entre síntoma, castración y fantasma? Bueno, lo podemos decir de muchas maneras, pero es una pregunta a la mesa, porque me parece que está en cada uno de los trabajos con una respuesta diferente. A ver, ¿quién toma la palabra respecto de esta pregunta tan interesante que trae Liliana? Entonces, es una pregunta interesantísima, Lili, siempre nos dejas pensando. Yo haría una mini distinción entre lo que pienso como síntomas, ¿no?, resultante de la intersección de los registros y de qué registros, y de lo que pienso, por ejemplo, en el caso de una anorexia resultante de otra intersección de los registros, ¿no? A la anorexia lo ubico entre real imaginario, y al síntoma lo ubico entre simbólico e imaginario, con lo cual, digo, ahí yo ya me cuestiono si las presentaciones del orden de la anorexia las podría considerar como síntoma. A mi criterio, no. Posiblemente el análisis pueda hacer que pase. Estoy de acuerdo, Pablo, estoy de acuerdo. Claro, pase a síntoma, ¿no? Pero una cosa perfecto. es que alguien te pueda preguntar si me quiere o si no me quiere, y otra cosa es que alguien ni siquiera puede preguntarse eso. Claro, perfecto. ¿No? Estamos haciendo la distinción entre síntoma y mostraciones, ¿no? María Bruno, María, vos trajiste mucho esta cuestión, ¿no? La diferencia entre el acting out y el pasaje al acto, ¿no? Con todas estas problemáticas en torno a la demanda, ¿no? Claro. ¿Podrías, Pablo, terminar lo que estabas diciendo? Porque lo interrumpieron.
Gracias, Me parece que estaba entre entonces, síntoma y real, Bueno. entre simbólico y real. retomo, ¿no? Si está la condición para quien habla o quien nos quiere venir a ver, ¿no? Quien demanda un análisis, de plantearse me quiere o no me quiere, las dos condiciones ya suponen una anotación en la estructura del lado de la posibilidad de un sujeto. ¿Lo dije muy difícil? O No. vulgarmente hablando de la No. porque Sea una pregunta. ya sea que alguien puede decir no me quiere o me quiere, el hecho de pensar no me quiere es porque hay algo que hace al saber cómo ser querido. Y respecto de lo que estaba hablando antes, pasaje de ciertas presentaciones que pueden ser ubicadas, como decía recién Aurora, del lado de las mostraciones, del lado de los padecimientos, del lado de las afecciones que implican al organismo, el análisis puede, en algunos y no todos los casos, pasar de esas presentaciones al síntoma, es decir, implicar al sujeto y dejar de lastimar, lo voy a decir de manera muy sencilla, al organismo, y que quede todo entre palabras. Entonces, ¿cómo hacer para pasar aquello que afecta al organismo a que quede todo entre palabras? Es la magia de nuestra práctica, que es el psicoanálisis. Eso más o menos. Claro, gracias Pablo. Gracias que trajiste tanto también sobre los tiempos, ¿no? De la formulación, los distintos tiempos, ¿verdad? Ahora hay un comentario que quiere hacer María Cristina del Villar, ¿no? Y lamentablemente ya vamos a tener que ir cerrando porque estamos en tiempo, ¿no? Sí. Puedo prescindir del comentario y se los mando por mail a cada uno, no hay problema, si ya es el tiempo. Bueno, ¿alguien más del cártel quiere hacer algún comentario respecto de lo que se estuvo hablando y ya damos por concluido? Sí, yo quería, en relación a la pregunta de Lili, que agradezco, lo pensaba en relación al nudo también, ¿no? Pensaba, bueno, como, digamos, allí donde este lugar, ¿no? Este vacío, digamos, queda, digamos, libre, podríamos decir, ahí en ese anudamiento entre amor, deseo y goce, ¿sí? Hay algo, ¿sí? Por un lado que se van acotando entre sí, hay algún micrófono abierto, hay, digamos, el amor, el deseo y goce en el nudo, digamos, se va acotando entre sí, y por otro lado, ese intervalo, ¿sí? Que propicia que algo de la pregunta se pueda formular, ¿no? Como decía Pablo, si él me quiere o no me quiere, digamos, en la versión positivo y negativo, digamos, lo importante es que esa pregunta se formule, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, lamentablemente tenemos que cerrar. Excelentes trabajos. Damos un aplauso a todos los que han